¿Tienen algunas dudas? Si no, voy a preguntar yo. Sí, sí. Bueno, mira, pues yo no soy laboralista. La verdad, el derecho laboral a mí no mucho me gustó. Es decir, yo cada vez que tenía por ahí algún caso laboral, yo buscaba dentro de mis compañeros quién era laboralista y se lo mandaba, porque no me gustó el derecho laboral realmente. Pero bueno, algo puedo decir de eso, y es que para que exista una relación laboral tiene que haber un contrato laboral. Ya sea un contrato escrito o un contrato verbal, pero tiene que haber un contrato en el cual haya un patrón y uno sea trabajador. En el caso suyo, pues yo no sé exactamente si existía esa relación laboral. Si existe esa relación laboral, por ahí se tiene que ir. Si no existe esa relación laboral, entonces ahí sí ya se puede ir por lo civil. Pero como le digo, no sé exactamente cuál era la relación con él. Si tenía un patrono, cómo, cómo era, si tenía un horario, es decir, si llenaba los requisitos para que se pueda hablar de una relación laboral. Eso lo podemos platicar usted porque es una cuestión ya personal y que hay que analizarla, ¿verdad? Ver qué es lo que tiene, ver qué es lo que tiene. Pero, pero hay que saber, recuérdense que lo laboral es laboral, lo administrativo es administrativo y lo civil es civil, pero hay dentro del derecho laboral o dentro del derecho administrativo, hay ocasiones en las cuales se tiene que aplicar el Código Civil. El Código Civil es supletorio a, en el tema del consentimiento, los contratos y todo eso, a muchos derechos, porque pues, no contemplaron algunas cuestiones y entonces supletoriamente buscamos qué dice el Código Civil, o en el tema de los procesos, qué dice el procesal civil, ¿verdad? Que son los dos derechos supletorios a los demás derechos. Pero habría que verlo, pero yo con todo gusto. Vaya, pues. Bueno, en la clase anterior, en la clase que Manuel, pues, quería lucirse con ustedes, espero que lo haya conseguido. A mí me pareció una muy buena clase, realmente, bien preparada y la verdad me gustó la manera en la que él expuso la clase. Les dejó algunas preguntas, ¿se recuerdan? Veamos con la primera. Se puede cambiar las condiciones de un contrato de manera unilateral? Esa fue una de las preguntas que les dejó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué? Nadie se atreve a decirme. Buenas tardes. Buenas tardes, díganme. Los contratos se dan solo en el negocio jurídico, pero bilateral, no unilateral.
Y la pregunta, ¿puede unilateralmente una persona modificar un contrato? Unilateralmente estamos hablando, puede modificarlo. Y él mencionaba concretamente el tema de dinero, una cantidad, cambiarla por otra. No se puede, licenciado, tiene que No, no estar se de acuerdo puede. las personas que están en el contrato. Tienen su código a la mano, véanme el artículo 1578. ¿Qué dice? Buenas tardes, licenciado. Dice artículo 578. 1578. Sí, 1578. La ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Bueno, de una manera extensiva con ese artículo podemos decir que para modificar un contrato tenemos que hacerlo exactamente igual a como el contrato nació, como se hizo. Y cuando hablábamos de las declaraciones unilaterales, cuando hablamos de las declaraciones de voluntad, ¿se recuerdan? Cuando hablamos del contrato, 2 declaraciones de voluntad. ¿Qué hacen esas 2 declaraciones de voluntad anteriormente divergentes? Decía don Federico Puig Peña. Se unen y en un momento determinado hacen que nazca la vida jurídica una institución. Pero esa institución se puede modificar. ¿Pero cómo se modifica? Con el acuerdo de las partes. Y la ley nos dice lo mismo, 1517, si no estoy mal. Nos dice exactamente lo mismo. Entonces, definitivamente un contrato no puede modificarse unilateralmente. El contrato se puede modificar, pero si ambas partes lo deciden de esa manera. 1517 dice hay contrato cuando 2 o más partes convienen, se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación. Y si en este caso una sola de las partes quiere modificarlo, no se puede. El artículo 1517 dice que no se puede. ¿Sí, María? Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Si las partes convienen en modificar el contrato, ¿hay que volver a firmar o se puede hacer solo de palabra? Ahí es donde viene el artículo 1578. Dice que se debe hacer exactamente igual a como se hizo el contrato. Si usted el contrato lo hizo en escritura pública, la ampliación del contrato, la modificación que haga, tiene que ser en escritura pública. Si lo hizo en documento privado, en documento privado. Si lo hizo verbalmente, verbalmente. O sea, dependiendo de cómo hizo usted el contrato, así es como se va a modificar. La forma de modificar es exactamente la misma como usted otorgó el contrato. Muchas gracias. Para servirle, María José. ¿Alguien más que quiera comentar sobre ese tema? Vale. Si no, había otra pregunta. Y la otra pregunta era con respecto al silencio. Habíamos visto ahí una norma que dice que el silencio no constituye declaración de voluntad. ¿Alguien me puede decir algo de eso? ¿Qué opinan ustedes sobre ese tema? Si hay declaración si hay silencio de parte de una de las 2 partes, no se puede celebrar el contrato, Lic, porque lo dice claro el código, ¿verdad? Que tienen que estar de acuerdo las 2 partes. Exacto. Entonces, si hay silencio, no se puede firmar. Exacto. Por esa razón es que el silencio, dice la ley, no constituye contrato. Y usted lo dijo, el artículo 1517 dice, hay contrato cuando 2 o más partes convienen. Convienen quiere decir, se ponen de acuerdo. Lo que decía don Federico Puig Peña, 2 voluntades divergentes que en un momento determinado se unen, convergen
por eso se llama convenio, ¿verdad? Porque convergen esas dos voluntades y se ponen de acuerdo y entonces nace a la vida jurídica un contrato. Manuel les hablaba ahí sobre un ejemplo del Código de Comercio. Bueno, yo lo voy a tratar de explicar. Yo no lo hubiera puesto porque a veces puede crear algún tipo de confusión, pero afortunadamente no fue así y solo lo voy a ampliar un poquito. Miren, él puso un ejemplo que hay en el contrato de suministro y el ejemplo está bien interesante, lo voy a comenzar a usar ya en mis clases. Las tiendas. Todos los que de alguna manera hemos ido a alguna tienda, es muy probable que mientras estamos comprando, llega un camión de aguas gaseosas, se parquea ahí enfrente de la tienda y se baja uno o dos ayudantes, bajan las cajas llenas es decir, con envases llenos del agua gaseosa, que sea, y la cambian por unas cajas que están ahí vacías. Y el tendero ni les pone atención. Obviamente puede ser que el tendero mire cuando lo están haciendo o sencillamente él está haciendo lo que le corresponde, vender, cobrar y todo eso y ni le pone atención a lo que hacen. Obviamente el ruido del motor del camión sí lo oye y todo, pero no dice absolutamente nada y entonces vienen los señores estos del camión, se llevan las cajas vacías y dejan cajas llenas. Entonces, ahí es el único caso donde uno diría más o menos puede haber un silencio en la contratación, pero no es así. No es así, porque cuando se celebra el contrato de suministro, en ese momento hay una declaración de voluntad, es decir, el tendero celebra un contrato con una empresa distribuidora de aguas gaseosas y ahí se ponen todas las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que ellos van a llegar cada cierto tiempo, que van a cambiar los envases de agua vacías por otras que quedan en consigna. No sé, es decir, todo lo que ellos quieran convenir. Entonces ahí hubo necesariamente un acuerdo de voluntades. ¿En dónde está el silencio? Bueno, el silencio de alguna manera está en la ejecución del contrato. Es decir, del camión llega, cambia los envases y se va. Pero la norma dice, a menos que la parte interesada, en este caso el tendero, les dijera, mire, hoy no quiero nada. Si les dice hoy no quiero nada, entonces ellos se tienen que ir, no pueden bajar los envases y todo eso, y tampoco le pueden cobrar por eso, sino que sencillamente él dijo, hoy no, tengo muchas la próxima semana. Bueno, entonces la ley habla de si uno no rechaza, si uno no rehúsa inmediatamente, pues entonces ahí vamos a entender que aceptó. Pero, insisto, el origen de ese contrato de suministro está desde el principio cuando las partes han declarado su voluntad. La entrega es otra cosa. La entrega está condicionada a la forma en la que las partes hicieron el negocio. Y entonces, a lo que se refiere específicamente la ley es a no decir nada. Eso implica que se acepta el cambio de envases vacíos por envases llenos. Eso es todo. Yo en el Código Civil no conozco ningún caso en el cual el silencio constituya una declaración de voluntad, porque no lo es. Cuando estamos hablando de una declaración de voluntad, la declaración de voluntad tiene que ser expresa o puede ser tácita. Pero tácita, ¿cuándo va a ser una declaración de voluntad? Cuando nosotros, pues no decimos nada, pero hacemos las cosas. Imagínense que
a mí me dicen, mire usted, le vendo, no sé, lo que lleve en las manos. Yo no digo nada, pero lo agarro. Bueno, ahí no estoy diciendo nada, pero estoy aceptando con haber agarrado las cosas. Más adelante, cuando veamos el contrato de mandato, vamos a ver que hay un mandato de aceptación tácita, no mandato tácito, sino de aceptación tácita, en donde comparece únicamente el mandante. Comparece porque el mandatario probablemente no puede llegar, pero comparece a otorgar un mandato. Dice, le otorgo un mandato al licenciado Héctor Estuardo Ortiz Peláez, es un mandato judicial o para asuntos judiciales. Pero yo no estoy en Guatemala, estoy en el extranjero y por lo tanto yo no pude llegar a celebrar el contrato con el que me está otorgando un mandato. Pero cuando yo regreso a Guatemala, me dicen, mire, le otorgaron un contrato de mandato y entonces voy a donde el notario, recojo el testimonio ya debidamente registrado y comienzo a hacer lo que me están ordenando en el mandato. En ese momento yo acepté, sin haber comparecido a la celebración de ese contrato. Por eso es que en este caso se habla de un contrato con aceptación tácita. Pero nada más en esa figura. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fuera de eso, en todo contrato tiene que haber declaración expresa de voluntad, o como en este caso, una declaración tácita, pero jamás silencio. Es decir, el silencio no constituye declaración de voluntad. Si yo no lo expreso, tiene que haber alguna otra forma en la que estoy aceptando el contrato. Entonces, no hay declaración de voluntad cuando hay silencio. ¿Qué otra pregunta les había hecho este muchacho? No me acuerdo. Pero bueno, de aquí a que me acuerde y les pregunte, ¿tienen dudas ustedes, señores, de la clase anterior o la clase de hoy? No, licenciado, todo claro. Segura. Bueno, miren, yo ya les dije, lo que yo necesito, bueno, para los que entraron temprano, me vieron ahí platicando de fútbol y de deportes y todo eso con uno de sus compañeros, mientras los demás llegaban, pero lo que yo quiero, sí, dígame. Licenciado, Evita. en la clase anterior, ¿no esta? El licenciado nos había hecho una pregunta y dijo cuándo un contrato de arrendamiento es registrable y cuándo no. ¿Cuándo un contrato de arrendamiento era? Registrable y cuándo no. No fue esa la pregunta. La pregunta fue ¿cuáles son los contratos que la ley reputa como solemnes? Y entonces él les dio, no sé si les dio un listado o les dijo dónde encontrarlo en la exposición de motivos. Eso fue. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿quién me puede decir cuáles son esos contratos solemnes? Enumérenmelos. Cuando digo enumérenlos, no quiere decir, díganme 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? No. Díganme cuáles en orden son los contratos que la ley establece como solemnes. ¿Entendieron lo que era el contrato solemne y el contrato formal? Bueno, el contrato formal realmente es un contrato con requisito de prueba. El artículo 1576 dice que todos los contratos que deben de otorgarse, que deben de registrarse en cualquiera de los registros, dice, deben de otorgarse en escritura pública. Pero
si no se otorgan en escritura pública, los contratos son válidos. Lo único es que no se van a poder inscribir en el registro. Si en lugar de hacer un contrato de compraventa de bien inmueble, por ejemplo, lo hacemos en documento privado, no se puede inscribir en el registro de la propiedad, pero el contrato es válido. O sea, por el hecho de que no se haga en escritura pública, no invalida el contrato es válido. Lo único es que no se puede inscribir. Pero luego viene el artículo 1577 y ese habla de los contratos solemnes. ¿Y los contratos solemnes qué dice? Dice que son los contratos que requieren para su validez, es decir, para que nazcan a la vida jurídica, que se otorguen en escritura pública. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se otorgan en escritura pública, si hacemos un contrato solemne en documento privado, ese contrato no nace a la vida jurídica. Es nulo de pleno derecho. Miren la diferencia. En el solemne, si no se otorga en escritura pública, el contrato no nace a la vida jurídica. Es nulo de pleno derecho. En cambio, en el contrato que regula el 1576, el otorgarlo en escritura pública es para poderlo registrar. Pero dice el segundo párrafo, dice que de cualquier manera el contrato es válido, aunque no se otorgue en escritura pública. Lo único es que no se puede registrar. Entonces, la diferencia entre un contrato formal de 1576 y un contrato solemne de 1577 es que el contrato solemne tiene que otorgarse por ley, por fuerza, en escritura pública. El otro, para inscribirlo, tiene que ser en escritura pública. Pero si no se otorga en escritura pública, igual el contrato es válido. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, más adelante, cuando veamos esos contratos, se los voy a explicar. Pero lo que se hace es que la parte interesada en inscribir puede exigirle al otro que le otorgue la escritura pública. O sea, mire, me vendió en documento privado, me vendió en acta levantada ante el alcalde, pero eso no me sirve para inscribir este bien inmueble. Entonces tiene que ser en escritura pública. Y entonces le pido que lo otorgue en escritura pública. ¿No quiere? Bueno, entonces lo demando en un juicio ejecutivo para que el juez le ordene que se haga en escritura pública. Si no lo hace, el juez en rebeldía lo hace él. O sea, el juez otorga el contrato traslativo de dominio. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, la ley, el artículo 1577 dice que son solemnes los contratos que la ley señala como tales. Pero no dice cuáles son. Bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar? Buscando de contrato en contrato. Todo el contrato que diga que se debe otorgar en escritura pública para su validez. Este es solemne y tal. Entonces, bueno, hay que leer contrato por contrato. Sin embargo, para facilitarnos las cosas, la exposición de motivos nos trae un listado de los contratos solemnes. ¿Quién los encontró? Nadie. Entonces, yo no pude ese Salomé. Bueno, les sigue quedando de tarea buscarme los contratos solemnes. ¿Dónde los está buscando, Walter? Bueno. Ahí en la exposición de motivos. Ahí están. Yo no tengo... Permítanme, aquí tengo la exposición de motivos. Para buscar en la exposición de motivos, ustedes se dan cuenta, aquí aparecen los artículos. Aquí, por ejemplo, dice artículo 852, pero eso no me interesa. Yo quiero encontrar el 1577. Entonces, sigo avanzando. Licenciado, dígame. Perdón. Los contratos solemnes son
Vamos a ver si me perdí. 678. Mandato, sociedad, donación de bienes inmuebles, fideicomiso, prenda registrable, hipoteca, renta vitalicia y transacción. Con las salvedades para algunos de estos contratos se establecen la compraventa de inmuebles, el arrendamiento. Ahí, la compraventa de inmuebles. Dice, vamos a ver, con las salvedades que para algunos de estos contratos se establecen. Y luego dice la compraventa de inmuebles, el arrendamiento inscribible y cualquier otro contrato no solemne que tenga que presentarse al registro de la propiedad para su inscripción deberán otorgarse por medio de escritura pública, con excepción de los dispuestos en el artículo 1200. Aquí hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo y lo he manifestado siempre y la razón es esta. Habla de los bienes inmuebles. Dice que le da la categoría ¿cómo se llama? Esta exposición de motivos de un contrato solemne, pero no lo es. Vimos que en el artículo 1576 dice que si se celebra un contrato de compraventa de bienes inmuebles, debe de otorgarse en escritura pública para poderlo inscribir. Si no, no se puede inscribir, pero el contrato sigue siendo, ahorita aquí está, el contrato es válido. El contrato solemne que no se otorga en escritura pública es nulo. En este caso, el artículo 1576 dice que es válido. Entonces, el contrato en página 1 dice compañera, bueno, en el mío está en el 220, pero bueno, en el, ¿cómo se llama? En el artículo 1576 se establece claramente que los contratos que se deben de inscribir se deben de otorgar en escritura pública, pero para su inscripción. Y no es solemne, sí es formal, pero no es solemne, porque si no se otorga en escritura pública, de cualquier manera tiene validez. Dígame, Cristal, ¿cuál es su nombre? Crista, licenciada. Crista. Ujú. Es que solo veo Crista, pero puntos suspensivos, entonces digo yo de repente hay más ahí. No, Dígame, ¿cuál es su duda? licenciada, yo tengo una duda. Quería saber si podía aclarar un poquito más acerca de los contratos consensuales, porque el licenciado dividió el artículo 1518 con los contratos consensuales y también ahí hablaba sobre los contratos solemnes. Entonces me quedó duda con los contratos consensuales. Mire, pues, un contrato consensual es un contrato que se perfecciona con el simple consentimiento. Usted me dice, licenciado, le vendo mi carro. Puede que me diga, mire, usted ya lo conoce, ya sabe cómo es mi carro y quiero 50,000 quetzales por él. O me dice, mire, licenciado, le vendo mi carro, es un Toyota, me da todas las características del carro que aparecen en la tarjeta de circulación y quiero 50,000 quetzales por él, está en perfecto estado, usted lo puede ver, aquí le mando fotos y todo eso del carro. Y entonces yo le digo, Crista, estoy de acuerdo, me parece el precio, acepto el contrato. Fíjese que, mire, nos estamos comunicando a través de internet. Usted no me ha dado el carro ni yo le he pagado el dinero, pero el contrato ya está hecho, ya se perfeccionó. Su voluntad, que era venderme, y mi voluntad, que es comprarle, ya convergieron. Es decir, ya entre usted y yo hay un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, ese contrato entre usted y yo ya nació a la vida jurídica. Y tengo de testigos a todos sus compañeros que están viendo la clase, que usted ya me lo vendió y que yo ya se lo compré. Ahora, esa es la perfección del contrato. Falta el cumplimiento del contrato. ¿Cuándo se va a cumplir el contrato? Cuando usted me entrega el carro y cuando yo le pago el dinero que acordamos. Pero sucede que usted ya no me entrega el carro. Yo no le he pagado nada, pero voy allá con usted a pagarle y me dice, fíjese, Lick, que vendí el carro porque ahí uno de los compañeros que vio la clase me ofreció 60 y mejor se lo vendí a él.
Ah, vaya, qué bien. Entonces, mire, el día de mañana, pasado mañana, qué sé yo, le va a llegar una notificación de demanda. ¿Por qué me va a demandar, licenciado? Porque usted vendió un carro que ya no es suyo. Ese carro es mío. Usted me lo vendió. Es un contrato de enajenación en el cual yo soy el propietario de ese carro. ¿Por qué razón? Porque el contrato se perfeccionó desde el momento en el que usted y yo nos pusimos de acuerdo. Aunque ni usted me haya entregado el carro, ni yo le haya pagado el dinero. Pero ya ese carro es mío. Y el dinero es suyo. Pero como sé que no me lo va a recibir, pues lo voy a tener que... 518, ¿usted seguro? ¿O 1518? Vale. Entonces, el contrato ya se celebró y es consensual. Ahora, a menos dice ese artículo que la ley señale otros contratos, y hay otros contratos. Hay unos contratos que se conocen como contratos reales. En el contrato real se necesita, además del consentimiento de las partes, la entrega de la cosa. Por ejemplo, un contrato de mutuo. Mire, Crista, présteme 1,000 quetzales. Con todo gusto, licenciado. ¿Cuándo me los paga? Mire, se los pago en una semana. Perfecto, licenciado. En una semana no le pago. Y a los días siguientes usted me demanda. Y entonces que le pague los 1,000 quetzales. Yo le diría, pues mire, ¿cuáles 1,000 quetzales si nunca me dio nada? Usted me puede cobrar si me los dio. Pero como no me los dio, ese contrato nunca se perfeccionó. Aunque hubo consentimiento, pero no hubo entrega de la cosa. Estos contratos se conocen como contratos reales. ¿Ya? Y luego están los contratos solemnes, que ya vimos, su requisito es que no basta el consentimiento, tienen que otorgarse en escritura pública para que nazcan a la vida jurídica. En un contrato solemne hay consentimiento, desde luego, pero no es suficiente para que el contrato nazca a la vida jurídica. Tiene que otorgarse en escritura pública. No sé si me Gracias, entendió. licenciado. Sí, gracias, licenciado. Bueno. Eh, 1519, ¿qué quiere ver con eso de contrato atípico usted? Que en el Código Civil no hay contratos atípicos. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de la parte. No, miren pues, cuando estamos hablando de contrato típico, en el Código Civil hay un montón de contratos. Contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de permuta, contrato de renta vitalicia, donación entre vivos, contrato de arrendamiento, es decir, contrato de transacción, bueno, todos los contratos que encontramos aquí, el contrato de la renta vitalicia, todos esos contratos son típicos. Y se llaman típicos porque están regulados en la ley con su ordenamiento jurídico, sus normas. Un contrato atípico es un contrato que no está en la ley, pero que se puede realizar. Se puede realizar sin ningún problema. Lo único que exige la ley para poder realizar un contrato atípico es que no vulnere la ley, que no sea contrario a la ley, que no sea contrario al orden público y que tenga todos sus requisitos esenciales de validez. Si es un contrato que no es contrario a la ley, que no es contrario al orden público, que tiene capacidad, que tiene consentimiento y que tiene un objeto lícito y posible, aunque no esté regulado en la ley, se puede celebrar. Ahí es donde entra
autonomía de la voluntad de las partes y la libertad que se tiene de contratar. Buscamos celebrar un contrato y lo hacemos, pues, aunque no esté en la ley. ¿Me entienden? Platicaba ahí con un compañero que es entrenador de fútbol y ahorita me recordé de algo de eso. Muchas veces ocurre, bueno, ahorita ya no tanto, ¿no? Porque no estamos en clases virtuales y no estamos en clases presenciales, pero cuando estábamos ahí en la facultad, de repente se armaba una chamusca, la E contra la I, fútbol. Pero para que no sea un caos, tiene que haber alguien que arbitre, alguien que pita el partido. Entonces le hablan a un compañero y le dicen, mira, vos hacernos una campaña, pitanos, te pagamos 100 quetzales por el partido. Bueno, ¿qué hay ahí? Un contrato. ¿Pero qué clase de contrato? Búsquenmelo en alguna ley. En el Código Civil no hay, en el Código de Trabajo no existe. En la ley del deporte no existe. Entonces, este es un contrato eminentemente civil, pero es un contrato atípico, porque no está en la ley, pero se puede celebrar, de tal suerte que si termina al terminar el partido y pité bien, cobro mis 100 pesos. Y si pité mal, me van a linchar. Entonces, mejor cuando uno acepta pitar un partido de fútbol, hay que cobrar de una vez los 100 pesos y estar listo a salir corriendo cuando termine el partido, ¿verdad? Depende de cómo sea todo. Pero ese es un contrato atípico. ¿Sí me entendieron, verdad? Sí, licenciado. Y 100 pesos por pitar un partido con la mentada de madre que le van a dar a uno, muy barato, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Si no, yo creo que aquí nos quedamos porque ya viene la otra clase con ustedes y no le quiero interrumpir al profesor. Salvo que tenga alguna duda, se queda, yo con todo gusto. Gracias, Luis. Feliz noche, Luis.